Tania Ivette Arenas Ruiz. Así es. ¿No? Eres dueña de una tradición de 7 generaciones, como lo nombras muy atinadamente en tus redes, en tu eslogan. Así es. Conocida también como la reina de los moles. Así es, cómo no. ¿No? Y acabamos de tener ya una fiesta considerada la fiesta folclórica más grande de América Latina, un orgullo para toda la población Por de la ciudad de supuesto. Oaxaca sobre todo. Y el Estado pues tiene su participación muy patente, ¿no? Entonces, como te decía, me gustaría que esta fuera una conversación en donde vayamos un poco de viaje acerca de tus orígenes, tu familia, si tienes precisamente estos datos de las 7 generaciones. Claro. ¿Quién fue la fundadora de esta dinastía, ¿no? Que hoy se presenta de manera física en este restaurante Las Rosas, que está en la calle de Las Rosas? 309, Colonia Reforma. Y pues sí, adelante, adelante. ¿No? Pues no voy a hacerle preguntas, más bien tú platícame lo que me quieras contar. No, bueno, te agradezco muchísimo, Joaquín, que estés aquí. Créeme que la admiración, el cariño es mutuo por las trayectorias que ambos llegamos a construir en nuestras vidas y que falta mucho por seguir construyéndolas. Justamente sí tocaste un punto muy importante, la cultura. Me gusta tocar mucho este tema, pero no solamente tocarlo, sino vivirlo desde un trasfondo muy real, con amor y respeto. Y sí, déjame decirte que soy muy cuidadosa en las formas de presentar la cultura. Justamente ayer tuve una experiencia donde visto a una mujer turista para vestirla como oaxaqueña. Es una nueva experiencia turística, pero antes de hacerla siempre les hablo con mucho cariño, con mucho amor de nuestra tierra, y cuando quieren portar el traje de Oaxaca, primero las capacito para que ellas tengan la admiración y el respeto, pero sobre todo el conocimiento, ¿no?, de lo que están haciendo. Y justamente ese es el mensaje que quiero dar, una cultura bastante arraigada, con respeto, con amor, pero cuidar las formas, ¿no? Cuando estoy en algún evento siempre me he visto 100% oaxaqueña. Ayer me decía esta señora, ¿por qué este traje tiene unos aretes y el otro tiene otro? ¿Por qué? Porque justamente ese es el respeto que hay, pero detrás de eso hay un conocimiento de muchos años. Prácticas de folclórico, estudios, educación familiar, y que todo eso llegan a componer lo que ahora es no solamente la imagen, sino realmente la persona que llega a ser como la reina de los moles. Me hicieron un documental en CorTV que hablaba del chile de todos los moles, y me encantó ver a todas las cocineras que están en el mercado Benito Juárez, en el mercado de San Juan de Dios, a nuestra proveedora de chiles, a otra amiga, Eva Aquino, que está de Tlacolula, etcétera. Y de repente cuando vemos el documental, todas y todos tenemos tanto en común. Efectivamente, cada quien le da una estructura distinta, pero la parte común es la gastronomía, el amor que le tenemos, cómo desde una mesa, en esa reunión, se da una construcción social muy importante y se da por medio de la gastronomía. Entonces, como bien lo dijiste, he nacido en una cocina tradicional oaxaqueña, en una casa que mi abuelito compró con sus propinas, como barman, como mesero, como guía de turistas. Y eso me llena de mucho orgullo, poder seguir diciendo y platicando a la gente que pues por medio de nuestro trabajo hacemos muy felices a las personas, restaurándolas en su comida, dándoles un mole delicioso, bien cocinado, a conciencia, con cariño, con amor. Pues habrá gente que le gusta, habrá gente que no, y habrá que son fans, y entonces también habrá antifans, ¿no? Al final de cuentas, lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto, ¿no? Los que vienen constantemente es porque saben y
de este sazón, con una tradición con sazón que tenemos por más de 7 generaciones. Efectivamente, esta historia pues empieza en Ixtlán de Juárez, en esa población cabecera de distrito de la Sierra Norte, que está en lo más alto de Oaxaca, y que ahí nace Mamachú, que es la mamá de mi tatarabuela Mamacoti. Mi tatarabuela cocinaba para la población de Ixtlán de Juárez el mole negro. Las cocineras, como tú bien sabes, pues no tienen una calidad de vida tan buena, porque al final de cuentas cocinan para el pueblo y a veces solamente se les paga con una despensa y todo. Entonces mi mamachucha, cuando nace, que es mi bisabuela, ve que su mamá trabaja demasiado y ella no decide no trabajar, sino decide sí trabajar, pero que sea más redituable su trabajo. Entonces se va al Mineral de Natividad, que está muy cerca de Ixtlán de Juárez, pero en esa época pues ya te sabrás la distancia, el recorrido, pues era todo un reto, ¿no? Entonces se va mi abuelita Mamachucha, que es mi bisabuela, al Mineral de Natividad a expender sus lonches a los mineros, porque todavía la minería estaba en boga en esos tiempos, y le va muy bien. Pero cuando nace Mama Oli, mi abuelita, deciden bajar a la ciudad de Oaxaca, y como lo digo, bajar a la ciudad de Oaxaca, porque estaba muy alto, bajan a Oaxaca, empiezan a expender lo mismo que son guías, buñuelos, chiles rellenos, pues toda la variedad de moles que tenían en esa época, más de 50 recetas de moles. Y bueno, empiezan a venderlo, les va muy bien, pero Mama Oli decide trabajar en el Hotel Oaxaca Course, que ustedes tal vez no lo conocen con ese nombre, pero es el Hotel Misión de Los Ángeles. Ese Hotel Misión de Los Ángeles en esa época eran los dueños la familia Jones, unos extranjeros, y bueno, ahí conoce pues al amor de su vida, Papi Isaac, mi abuelito. Él era mesero, él era barman, ella a veces era mesera, a veces también cocinaba, y se empiezan a conocer, empiezan a salir básicamente, y bueno, se enamoran. Cuando en 1953 compra mi abuelito este terreno, no era casa, no había nada, este terreno. Y además estaba lejos, ¿no? Estaba lejísimos. O sea, esto ya era lo último. Esta no era la Colonia Reforma, se llamaba la Colonia Nueva. Déjenme decirles que las calles estaban llenas de lodo, nadie quería vivir aquí. Ahora pues la situación es distinta, ¿no? Pero compra este predio con sus propinas de barman y de mesero, de guía de turistas. ¿Y qué sucede? Empieza él a traer a la gente que paseaba de Oaxaca de noche, la traía a comer a la casa, ¿no? Y bueno, empezabas a atender a los turistas. Ya otra dinámica, si te das cuenta, nos hemos dedicado a la gastronomía, pero ha tomado diferentes emprendimientos, o sea, cada generación tiene un emprendimiento distinto. Y le va muy bien, sigue trabajando en el Oaxaca Course, mi abuelita ya no, y en el 73 lo corren del trabajo, lo liquidan, porque venden el hotel, la familia, a otra familia, lo liquidan con nada, y pues Mama Oli toma las riendas y le dice, vamos a abrir un restaurante, ¿no? Y en 1974, como concepto La Rosa Restaurant, porque mi abuelito tenía sembrado allá afuera rosales, y es una de las razones por las que se le llama Las Rosas a la calle, por los rosales que él tenía. Palmeras, porque aquí había muchas palmeras, acá había sabinos, y entonces así se ubicaron las cuadras, y gracias a él se le fueron dando nombres a estas cuadras de la Colonia Nueva, que era una colonia encharcada de lodo, pero que poco a poco fue tomando forma muy interesante. Y entonces se abre en el 74 La Rosa Restaurant, Mama Oli muy contenta, feliz, llegaban las familias más granadas de Oaxaca, las más emblemáticas, grandes familias, con 5, 6, 7, 8 hijos, mamá, papá, la suegra, el suegro, llegaban a comer. Esto los domingos estaba llenísimo, sábados y domingos de las familias 100% oaxaqueñas. Entre semana pues ya no eran tanto las familias, ya eran mesas más pequeñas, pero ellos fueron los que fueron construyendo este marco de La Rosa Restaurant como ahora lo tenemos, ¿no? Y en 1977, en el 76 fallece mi abuelito de un infarto, y al siguiente año fallece mi tío,
Y fue una situación muy compleja, imagínate, 2 muertes muy importantes para mi abuelita en menos de un año. Sí, claro. Es para quebrarse. Al final de cuentas, unos amigos muy queridos, que ya falleció la doctora Ana Navarrete, pero todavía está mi padrino Miguel Vera, se la llevan a la Ciudad de México, Mama Oli, para que reconstruya por medio de su duelo toda su vida, ¿no? Porque perder al esposo, perder al hijo no fue fácil. Sin embargo, sigue echándole ganas al restaurante. El restaurante seguía floreciendo en esa época y pues salió adelante a mantener a los 7 hijos que le quedaban, a darles carrera, pues una mujer, yo siempre vi una abuelita que para mí era mi mamá también, muy arraigada, muy fuerte, muy echada para adelante, como le dicen. Entonces, pues uno no se puede rendir ante esos ejemplos que tienes en la vida, ¿no? En 1980, mi papá y mi mamá se conocen, en el 81 se casan, yo nazco en el 82. Al final de cuentas, las parejas no llegan a entenderse mucho, se divorcian, palabras más, palabras menos. Vivimos mi mamá y yo al principio muy contentos con mi papá, pero terminó siendo una situación muy tóxica de violencia y vivimos violencia familiar muy fuerte mi mamá y yo. Así es que digo esto, casi la gente no lo sabe, ¿no? Pero es importante porque muchas veces las violencias no se visibilizan, no se nombran y eso llega a seguir sucediendo en muchas generaciones si uno no lo nombra y no le pone un alto, ¿no? Mi mamá, afortunadamente, salimos de ese infierno, regresamos a Oaxaca en 1988 y mamá Oli toma bien decirle que se quedara con el restaurante porque en esa época mi mamá empieza a meter sus papeles para trabajar. Tenía 36 años, Joaquín, mucho más joven. Yo ahorita tengo 43, pero ella a los 36 años, siendo profesionista y todo, no la aceptan en el trabajo porque ella estaba grande. Entonces Mamoli en ese momento le dice, aquí está el restaurante, aquí está tu contrato, te haces cargo de todos los gastos de esta casa y está el restaurante para ti. Y entonces mi mamá pues vio una oportunidad muy importante. Mi tía estaba estudiando, terminando la prepa, la pone a estudiar mi mamá para asistente educativa, ella es educadora. Sin embargo, le ayuda a mi mamá Charito, a mi mamá Leti, a trabajar en el restaurante y empiezan. Y pues yo era una niña muy chiquita de 6 años, que también estábamos reintegrándonos, mi mamá y yo, socialmente e emocionalmente. Y el restaurante, nuevamente la gastronomía, nos vuelve a reconstruir. La palabra restaurant viene del latín restaurare. Entonces, justamente eso es a lo que voy. Es muy hermoso saber cuando las personas, su vida es congruente con lo que predican. Y justamente eso es lo que he aprendido desde niña, ser muy congruente, ¿no? Tal vez no te caigo bien en algún momento, pero ¿qué crees? Pues así soy yo y de todos modos te voy a respetar, ¿no? Y quiero que me respetes. Pero esa es la congruencia con la que se debe de vivir en la vida. Entonces mi mamá empieza en el 88, 89 a trabajar en el restaurante, pero empieza a cambiar como otro concepto, como lo hemos dicho. Todas las generaciones trabajamos los mismos productos, pero, ¿qué crees? Con diferente emprendimiento. Y mi mamá empieza a hacer mucho lo que es el mole en pasta y la comida para llevar, la supercocina. Porque en esa época las mamás ya estaban empezando a despertar de, ay, sí quiero trabajar, pero ya no tengo tiempo para hacer comida para mis hijos. Entonces empiezan a mover todo esto, le va muy bien. Y en el año 2000, bueno, toda esta temporada que mi mamá trabajando en el restaurante, la que viajaba a Ixtlán de Juárez era una servidora con mamá Oli, y pues yo conocía a la tatarabuela, a la abuelita, a la tía, y me platicaban y de repente pues yo cometía las imprudencias de, oye tía, ¿por qué tienes hijos de diferentes papás? Y era yo una niña, ¿no? Entonces, sí, claro. Y mamá Oli de, uy, eso no se dice, y de repente pues me platicaban las historias y entonces yo ya empezaba a enlazar algunos temas y de repente veía que pues la diferencia que en Ixtlán los quesos son en totomosle y no son en el aro como los que son de Etla. El pan de leche de allá era muy diferente al pan de manteca. Entonces me empezaban a surgir muchas historias interesantes y yo le decía a mamá Oli, pero ¿por qué esto es acá así? ¿No? ¿Por qué el templo de Santo Tomás Ixtlán
es idéntico al de Santo Domingo, pues porque son de dominicos del siglo XVI, ese estilo barroco. Entonces te das cuenta de que hay coincidencias y diferencias, pero que van construyendo la cultura. Y cómo se entretejen las historias, a la que perteneces. Y entonces, entretejiendo estas historias, vamos viendo que hay mucho que ir apuntando, hay mucho que ir escribiendo. Fallece mamá Oli. Para mí, y yo creo que para todas las mujeres que compartimos con ella como Charito y mi mamá, pues fue un golpe muy certero, ¿no? Perder a la matriarca no es fácil. Hace 25 años, y yo te puedo decir que sí, mira, está el borde de la lágrima y digo, sí me hace falta, pero he aprendido a vivir con su recuerdo. O sea, he aprendido a hacer como ese homenaje día a día. ¿Y cuál era el homenaje mejor que podría hacer? El mole, o sea, el mole para mí me trae grandes recuerdos. El mole lo cocinaba con ella. Empecé a hacer en el año 2000 las primeras investigaciones. En el 2004 concluyo con el registro de marca del mole Doña Oli, de la receta del mole, de todos estos, a darle estructura. Y surge por primera vez en el 2004 la primera investigación que la doy ante la Universidad Mesoamericana. Me dicen, esto realmente es un libro, no es una tesis, es un libro. Entonces, adelante, o sea, considero que debes de seguir por este camino, ¿no? Para mí fue muy emocionante cómo vivir todos estos años con mamá Oli. Ella me metió al baile folclórico, yo ya era bailarina y coreógrafa, sé ballet, flamenco, y me faltaba el folclórico, ¿no? Entonces ella me mete al grupo folclórico de mi escuela, que era el Carlos Gracida. Estuve secundaria, preparatoria. Para ella era un gran orgullo porque ella había bailado en la Guelaguetza, en la Rotonda de las Azucenas, en el Tanilón, Ayalaoni, había bailado. Cuando bailaban las escuelas primarias, cuando bailaban las secundarias. Entonces a ella le tocó bailar en el cerro todavía cuando a veces no se completaban para venir todas las delegaciones. Y fue algo que compartí mucho con ella. Entonces las generaciones de nosotras se van hilando por la comida, por el folclore, por el zapoteco, por muchos detalles. O sea, hay hilos muy profundos que nos van tejiendo a todas nosotras. No nos va tejiendo nada más el quesillo, los chiles rellenos, los moles. No, no solo eso nos va tejiendo fibras muy profundas que cuando te das cuenta tú no puedes vivir sin Oaxaca. O sea, somos unas apasionadas de Oaxaca. Todo el trabajo que hacemos, que ahorita platicábamos de, venimos de la temporada de Guelaguetza y viene delegaciones que atendemos sábado, domingo, lunes, desayuno, comida y cena. En esos inters tenemos Festival de los Moles, hubo conducción del Festival de los Moles, hubo participación en el Festival de los Moles. De ahí vienen otros eventos, vienen velas, todo un trabajo tan intenso de dormir 1, 3 horas, 4 horas en esta temporada, pero para que todas las personas que nos visitan sepan realmente lo que es Oaxaca, se lleven una buena impresión, ¿no? Tener bien puesta la mesa cuando llega una delegación, recibirla con su letrero, bienvenida delegación de Juchitán de Zaragoza, ¿no? Wow, ven ese letrero y la gente, me estaban esperando, eso es hospitalidad. Entonces, demostrar la hospitalidad va no solo en el tema de conocimiento, sino también de la actitud que tengas con las personas. Entonces, la verdad amamos mucho el trabajo, es muy intenso, amamos, pero es parte de nuestra vida. Ya no sabes en qué momento hay una vida personal, el trabajo. Todo esto para nosotros nos construye, mi querido Joaquín. Pues se van entretejiendo, ¿no? Las historias personales, las historias familiares, las historias generacionales. Y cuando hablo de generaciones, no nada más hablo de las generaciones familiares, sino de las generaciones que van conociendo esta ciudad o que van creciendo con esta ciudad, o que hay generaciones que aprenden a conocer cómo era esta ciudad hace 20, 30, 40, 50 años, 100 años, que, pues bueno, se dicen fácil, pero ya son varios Oaxacas, ¿no? Son sí. Oaxacas que se fueron, que los recordamos, que los honramos y que tiene también una particular muestra
en la comida, ¿no? Si hace 7 generaciones las recetas eran así y tú las rescatas, a mí me parece que no es nada más rescatar los sabores, sino rescatar todas estas historias familiares que se van entretejiendo. Rescatar también pues todas las generaciones que probaron esos sabores, que ya no están, que ya se fueron, que forman parte de la historia y que con la factura, con la manufactura, con el cocinar de la manera tradicional, pues estamos reviviendo todos esos sabores y todas esas historias, todos esos paisajes también, ¿no? Por supuesto, fíjate que una semana antes de la Guelaguetza terminé de dar un diplomado, me tocó la parte de Historia de México, pero también lo que es arte moderno y contemporáneo. Estos alumnos fueron unos alumnos muy especiales del grupo Misue. Este grupo prepara en la NOM 08 a guías de turistas. Yeah. Y me dio mucho gusto poder apoyar porque en alguna ocasión que voy muy seguido a Monte Albán, llego a Monte Albán y empiezo a escuchar que dan una explicación errónea de Monte Albán. Y yo estaba con mis ganas de decirle, oiga, no, cállese, no, o sea, permítame. Y dije, no puedo hacer eso porque es su trabajo del Señor, no puedo interrumpirlo. Sin embargo, doy gracias a la vida, al universo y a Dios que todo conspira. Y ¿sabes qué? Me tocan la puerta en el año y me dicen, ¿quieres ser partícipe como ponente del curso para preparar en la NOM 08 a guías de turista? Por supuesto. Dije, no lo pensé 2 veces, moví mis tiempos, hice espacio. Tuve la fortuna de tener un gran grupo, le mando muchos saludos a todos mis alumnos, pero es increíble que lo que para mí es algo muy común, para muchas personas no han tenido acceso a datos muy importantes de Oaxaca. Y me refiero con que saber que en el preclásico le llamaban a Oaxaca Lulá, igual en el clásico, y en el postclásico ya es Yundúa, para los mixtecas, para los zapotecas Lulá. Cuando llegan los mexicas, a Huizotl le llama Huachaca, que en la punta o cerro, nariz de los guajes, porque desde el Tanilón a Yalaoni veían todo, desde el Fortín, veían toda la ciudad, y llegan los españoles, empiezan a cuadrar perfectamente lo que es el centro para que de San Felipe llegue el agua, y no se le queda Huachacac, sino empieza como Oaxaca con sus diferentes cambios que va teniendo, deformaciones, el nombre de Huachacac hasta llegar a Oaxaca. Pero tú bien lo sabes, ya en, ¿qué fue? 1532, que ya lo nombran ciudad de Oaxaca, pero ante que era Oaxaca, y de ahí ya tenemos toda la historia como ciudad. En 1872 la nombran Oaxaca de Juárez por el fallecimiento de Juárez, y es hasta ahora que llegamos a tener ese nombre, Ciudad de Oaxaca de Juárez. Y para llegar a eso hay muchos siglos de historia, hay muchos testigos dentro de la historia, monumentos que han sobrevivido a muchas etapas, ¿no? Y estos chicos no se imaginaban que Morelos prácticamente casi nos destruye Santo Domingo, ¿no? Porque lo tomó como bastión y lo tenía hecho un relajo, ¿no? Y de repente me decían, ¿por qué no quiere a Morelos? Pues yo no lo quiero porque estaba casi destruyendo uno de los monumentos más importantes de nuestro patrimonio, que es Santo Domingo, ¿no? Y me decían, ¿a quién quiere más? ¿A Benito Juárez o a Porfirio Díaz? Y yo decía, pues son 2 oaxaqueños muy importantes, ¿no? Ay, mi corazón se divide. Sí, o sea, la verdad, mi corazón se divide. Si dices por la sierra, dices, bueno, Juárez era un indígena que llegó a prepararse tanto que llegó a ser el benemérito de las Américas. Dividió lo que nadie se habría imaginado, la iglesia del Estado. Y de repente dices, todo eso nos ha construido. Pero Porfirio Díaz tuvo grandes aportes, que gracias a él tenemos parte importantísima de la identidad nacional. O sea, el folclore, nuestros símbolos patrios, no los tendríamos si Porfirio Díaz no le pone orden y estructura a todo eso. José Vasconcelos, otro oaxaqueño importantísimo, que crea la Secretaría de Educación Pública, que crea las casas del pueblo, las casas de la cultura, y que empieza a darle educación con la estructura que todavía tienen las escuelas actualmente. De repente dices,
¿Cuántos oaxaqueños talentosos? ¿Cuántos oaxaqueños han aportado a la cultura, a lo que es Oaxaca? Por supuesto, desde muchas trincheras tenemos oaxaqueños que están trabajando por la cultura. Oaxaqueños que probablemente no nos damos cuenta, pero hacemos un trabajo en equipo, hacemos una sinergia, que eso nos va a permitir que Oaxaca no esté de moda. Oaxaca realmente sea una ciudad con la importancia cultural que tiene, ¿no? No que esté de moda, porque eso de que está de moda es incorrecto, porque también al turista que llega hay que educarlo, hay que guiarlo, hay que decirlo, ¿sabes qué? No te puedes poner a borrar esta piedra prehispánica o a tomar foto o a tocarla porque se va a desgastar y nosotros lo estamos cuidando. No te puedes subir en las pirámides, ¿por qué? Porque ya son muchos siglos de historia que hay detrás de cada piedra. Entonces, sí tenemos que darle estructura al turismo, sí tenemos que educar al turista que viene. ¿Para qué? Porque en el momento en que te vean que tú respetas tu cultura, ellos van a respetar a Oaxaca. Creo que también parte de nosotros, es decir, de los ciudadanos, de la gente que habita esta ciudad. Yo he escuchado infinidad de veces y en muchas bocas esto que tú mencionas, Oaxaca está de moda, pero a final de cuentas no deja de ser un discurso para el turista, ¿no? Si es moda, pues entonces vamos, conozcamos, tomémonos selfies y vámonos. Es decir, Claro. Es como una especie de plaga de repente y hay un fenómeno que está pues permeando en muchas partes del país, que es la gentrificación y más aquí en esta ciudad, porque pues iba a decir bien que mal, pero no, más bien tenemos un patrimonio edificado que se ha construido a base de mucho esfuerzo, de muchos años, de siglos, y ha pasado, como bien dices, personajes, ha cruzado la historia por esta ciudad, y que esto también lo tenemos que tener muy en cuenta quienes lo habitamos. Y de esta manera, no es que yo vaya a servir de repente como guía de turistas y decirle, oye, mira turista, mira este espacio, esta pared, este edificio, etcétera, etcétera. No, porque eso a final de cuentas es parte de nuestra educación y de nuestra cultura. Si nosotros cuidamos, si nosotros preservamos el patrimonio, que es patrimonio cultural de la humanidad, Así es. yo como habitante y tú como visitante tienes el mismo derecho y la misma obligación de preservar y cuidar esto que estás viendo, ¿no? Así es. Nosotros tenemos que cuidarlo, o sea, como en ese 50-50, que bien lo dices, el turista y nosotros. Sin embargo, te digo, sí, soy muy fiel y creyente que desafortunadamente por vender llegan a transformar tanto su producto que la identidad cultural del mismo se pierde. O sea, llego a conocer personas que dicen, no, es que mira, en mi huerto, en el campo, porque la gastronomía empieza en el campo y termina no en las mesas, termina con la digestión, ¿sí? Ahí es donde termina la gastronomía. Porque si un producto está mal elaborado y te hace daño, echaste a perder toda la cadena productiva. Claro. Entonces, para muchas personas se le ha hecho fácil decir, mira, es endémico, es este producto y lo compran en otros lados. Aquí, por ejemplo, tenemos varios chiles. Si quieres mostrar, mira, es muy interesante este tipo de trabajo, ¿eh? Mira, acá tenemos una muestra de chiles mulatos o anchos y que normalmente en mis clases de cocina, en las catas de mole, yo les muestro esta parte porque no es malo que tengamos chiles de otro país en nuestros mercados, pero generar consumo local se hace de manera directa e indirecta. No todos lo generan. Si bien todos estos son chile anchos o mulatos, el tema es que este es chino, es muy grande, si lo podemos ver es extremadamente grande. Su olor no es tan terroso, ¿sí? Sí. No es tan terroso, es enorme. Y si ves este es un chile indio, su olor puede ser un poco más terroso, pero
y este es peruano, un poco más similar. Y el que tengo acá, mira, este es peruano, este es peruano, y estos dos son mexicanos. Si nos damos cuenta, ahorita viene la temporada de chiles en nogada. La gente te quiere vender un chilote así, enorme, enorme. Entonces no se dan cuenta que no son chiles mexicanos. Estás haciendo una receta, pero ya es la reinterpretación. Y entonces de repente me dicen, oiga, sus chiles son muy chiquitos. Pues que sí son mexicanos, porque cuando voy a los mercados sí me gusta aprender. Y estos dos, si tienes la posibilidad de olerlos, el olor es mucho más terroso y sí, si le das así profundo, vas a sentir un poco el picor que los otros no tienen, porque estos sí son mexicanos. ¿De acuerdo? Entonces, yo les digo a todas las personas que vienen que los diferentes secados de los chiles nos dan tonalidades, y al darnos diferentes tonalidades nos dan más de 500 tipos de mole. Por eso es que les decía, es erróneo que sigamos pensando en 7 tipos de mole. 500 tipos de mole. A ver, con 570 municipios, Joaquín, 8 regiones, ¿tú crees que tengamos 7 moles? Por supuesto que no, porque el mole negro Si de la Pitágoras sierra, no miente. si Pitágoras no miente, hagan las cuentas y hasta tenemos más. Si te das cuenta, el mole de la Sierra Norte, que es como el de nosotros, tiene semilla tatemada, tiene chihuatle, pero en el Istmo a lo mejor le van a poner cacahuate, plátano, porque eso lo producen ahí. Entonces sí. la cocina se va a ir basando en los productos que tengas de manera local, ¿de acuerdo? Y a lo mejor un mole nos va a saber más dulce, más afrutado, más salado, porque va a depender de los productos de la región. Por los diferentes tipos de secado, secado al sol, secado a la sombra, vamos a tener diferentes propuestas. Estos, mira, acá tienes otro poblano, velo, secado mitad y mitad. Mira, está secado al sol, velo, distinto. ¿Lo viste? Y acá tenemos, mira, un chile meco, que este es un chipotle extra seco. Acá tenemos un pasilla mije, sí, que es endémico de Oaxaca. Este es casi una piedra, pero le da un sabor súper especial. Mira, y acá tenemos otros 2 tipos de secado, ¿no? Mira. Este es chipotle, mira. Este es chipotle, ajá. Este es morita, parecido al chipotle. Parece serrano, pero ¿qué es? Es serrano ese. Es serrano. Sí. Y así, entonces, les voy explicando toda esta parte. Momificado. Exacto, de los chiles, que ahora sí, como decían, chile de todos los moles, sí. Por eso es que un mole se compone de una unión de un chile con una especie o semilla. Sí. Y de ahí tenemos la clasificación de los prehispánicos, que ahí no tiene nada de intervención de lo que hayan llegado con los españoles. A ver. Porque eso me interesa muchísimo. A ver, pues, pregunta. Sí, precisamente por eso el tema de los 7 moles, que también ha funcionado como un discurso turístico o de promoción turística en diferentes departamentos del estado y del municipio, se cacarea mucho eso, inclusive los colores, y que si los colores son oriundos de cada región, etcétera. Entonces, 7 moles, 7 regiones. No, ya sabemos que son 8, pero anteriormente se manejaba que Oaxaca, el estado de Oaxaca tenía 7 regiones culturales. Así ¿no? es. Entonces eran 7 moles, 7 regiones, 7 pueblos o 7 maneras de cocinarlo. De cocinarlo y de concebirlos, ¿no? Ahora hablabas hace rato de 500 moles, etcétera, lo cual me hace mucho sentido. Ahora, ¿cuáles de estos moles pueden considerarse originarios de esta tierra independientemente de las épocas? No me quiero referir precisamente a si llegan los españoles o no. ¿Cuáles son y por qué se consideran así? Es decir, si el mole fulano de tal es precolombino u originario, ¿es por la manera de hacerlos? ¿Es por los ingredientes que lo conforman? ¿O cuál es la...?
Son por las dos maneras. Y para eso les voy a dar a conocer la clasificación que yo tengo con base a mis investigaciones para que ustedes puedan tener como una estructura y poder tener muy claro esto. De entrada, el mole sí tiene inicios prehispánicos, ¿de acuerdo? Actualmente ocupamos el ajo, la cebolla, muchísimo en nuestra cocina y no podemos concebir muchos guisos sin estos dos elementos. Pero estos dos elementos llegaron de Asia. No eran, ya los domesticamos, pero llegaron de Asia. Entonces, antes de la llegada de los españoles, el muli, como se le conocía, era un chintestle, que era una especie de salsa, ¿de acuerdo? Creada con un chile y una semilla de calabaza, de frijol, nopales, aguacate, tomate. En esa combinación con el chile se hacía una salsa y ese eran los chintesles de nuestra clasificación de prehispánicos. Con la llegada de los españoles trajeron temas de Asia, no podemos concebir el arroz sin los árabes. Y eso llegó por medio de los españoles. Entonces, un mole con arroz, no lo puedes dejar de concebir. La mejor manera de que hayan crecido y hayan tenido su punto máximo los moles fue en los conventos, en la cocina barroca. Y sí, fue precisamente por otro tema, en la generación del consumo local, que hasta nuestros días sigue en boga. Hasta nuestros días siguen lo que son la calabaza, el frijol, el tomate, el aguacate, el maíz, el chile, siguen en nuestras mesas, lo seguimos conservando. México le dio al mundo el tomate. Imagínate, Italia sin las salsas. Impensable. ¿No? Impensable. Entonces, México se lo regaló, pero también los españoles nos regalaron muchos productos más que al combinarlo en las cocinas conventuales, ¿sí? Se generan los moles por excelencia, que son los moles conventuales, que son el rojo, el negro y el coloradito. Este rojo, negro y coloradito tiene toda la condimentación de chiles y especies, ¿de acuerdo? Ajonjolí, canela, orégano, clavo, pimienta, cebolla, ajo, nuez, ¿qué más? Almendra, ajonjolí. Entonces, todos estos son las especies. Tenemos los chiles. En el mole negro, por ejemplo, le ponen mulato, pasilla mexicano, meco, algunos le ponen de árbol, algunos costle. Bueno, cada quien tiene sus recetas, pero le ponen una variedad impresionante de chiles. Y son más de 30 ingredientes, el negro y el rojo. ¿Qué sucede en esta diferencia? El negro se le ponen chiles más mulatos, más negros, y en el rojo se le ponen los mismos chiles, pero con sus tonalidades más rojas. ¿Tiene que ver el tostado? Por supuesto. Va a tener que ver el tostado. Si yo ocupo un mulato más rojo, mi mole me va a salir más rojo. Si lo ocupo negro, va a salir más oscuro. Muy bien. Y si al mole negro todavía le ponemos la semilla, que es el tema de los chiles, cuando los desvenamos, entonces me va a salir oscuro. Y el coloradito, la diferencia entre estos dos, lleva casi la misma estructura, pero son menos chiles, son más rojos, más chocolatito, más dulzón. Y si ustedes ven la diferencia entre estos moles, son moles de fiesta también, porque en Oaxaca festejamos desde que nace hasta que muere una persona. Sí. Y para todo tenemos un tipo de mole. Los moles sacramentales, ¿no? Así es. ¿No? Y las proteínas de estos moles, estamos hablando que pueden ser pollo, guajolote y también el puerco. Cuando llegan los españoles nos traen la carne de puerco porque nosotros cocinábamos en la época prehispánica, cocinábamos con carne humana. Los mexicas lo que hacían en la época de muertos, tenían todos los cráneos, pero los cráneos que mostraban eran en afán de dos temas. De decir, mira, ¿cuánta gente he matado para que me respetes? El Tzompantli, ¿no? Sí. Mira cuántos cráneos tengo. Pero el cuerpo de esas personas estaba pozoleado. Y el pozole quedaba rojo no por el color de los chiles, sino por la sangre del cuerpo. Cuando llegan los españoles ponen el grito en el cielo y dicen, no pueden comer carne de humano porque los van a terminar comiendo a los güeritos que estaban llegando. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a introducir la carne de puerco, que dicen que es muy parecida a la carne humana. Nunca he probado ni he hecho la diferencia, pero me gusta mucho la carne de puerco, la verdad. Entonces, a mí el mole negro prefiero
comerlo con carne de puerco, pero los moles, estos 3 moles los puedes comer con taquitos, con pollo, con guajolote, con tostada, con tlayuda, en bolillo. Bueno, es una delicia. Y estos moles son los conventuales, los moles por excelencia, los que son moles. De ahí nos pasamos a los espesados con masa. El verde, el amarillo y el chichilo. El verde y el amarillo son moles muy comunes que los encontramos en empanadas, en tamales, son más de diario, no son tanto de fiesta. Sí, el verde le pueden poner la alubia, le pueden poner el espinazo de puerco. Al amarillo, según las regiones, esto va a depender de cada región. Lo pueden comer con culebra, con venado, con pollo, ¿sí? Hay muchas formas. Iguana. Y el chichilo generalmente es con carne de res, se disfruta más y lleva coronado una hojita de aguacate que le da un sabor muy especial, le hace un aroma tremendo. Pero el chichilo es un mole que cura el alma, es un mole que es para cuando fallece alguien. Y la primera cocinera que quiso hacerlo, quiso hacer un mole negro, pero cuando muere alguien estás muy triste. Entonces se le olvidaron varios chiles y temas de la receta. Quiso componerlo poniéndole masa para espesarlo. Entonces por eso estos moles les decimos que son espesados con masa. Le pone masa para espesarlo y ¿qué crees? Pues surge el chichilo, porque no es negro. Es negro, pero no es tan sabroso como el mole negro. Hay una diferencia ahí al espesarlo con masa. Entonces, estos 3 moles también, la diferencia que tienen es que podemos ponerles ejote, papa y chayote, acompañado de verduras. Los otros no, el negro, rojo y coloradito no, van solos, a lo mucho con su arroz y se acabó. De ahí tenemos los estofados. Los estofados, de ahí viene también la parte del ajonjolí de todos los moles, como es tu servidora, porque ahí tiene todas las especies de los moles conventuales que mencionamos hace rato. Pero se espesan con tomates. Tomate de cáscara, miltomate, jitomate, tomate rojo, tomate redondo, tomate saladet, tomate de riñón. Y se van espesando y van tomando diferentes tonalidades. El estofado rojo, el estofado verde, el alcaparrado, que es más ácido por las alcaparras, y desde luego el almendrado, que tiene esa cremosidad que le da la almendra, ¿no? Que forma parte de los 7 moles tradicionales. Exactamente, pero fíjate, toda la gama, ve contando, llevamos chintesle, negro, rojo, coloradito, amarillo, verde, chichilo. En ese amarillo es un amarillo color naranja porque ya ocupan chiles más rojos, pero antiguamente hacíamos un amarillo con chile amarillo. En esta casa hacemos un amarillo de chile amarillo con chochoyotes y hierba de conejo, que es de rescate gastronómico. Ahí llevamos 8. Y de aquí son 4 estofados, 8, 12. ¿Dónde quedaron los 7? Todavía me faltan. Imagínate. Y estos estofados, lo que nosotros podemos hacer, para nosotros es muy importante la proteína con lengua de res. La proteína con lengua de res es la mejor forma de que estamos maridando a los moles, a los estofados. Bueno, la gente puede comerlo con pollo, alguna gente con puerco, está bien. Digo, si a ti te gusta por ejemplo, con brócoli, con coliflor, está perfecto. Pero, ¿qué crees? Con lengua de res es la mejor manera de poder comerlos, ¿no? De ahí tenemos otra clasificación con guisados típicos. ¿Qué encontramos a los pipianes? Pipián verde, pipián rojo, pipián amarillo. El pipián rojo proviene de, ¿sabes de qué mole? Del chintesle. Su base está hecha a base del chintesle, el primero que mencionamos. Y luego de ahí tenemos el pipián verde, que tiene comino, es uno de mis favoritos, y el pipián amarillo, que lleva evidentemente chiles amarillos. De aquí lo que tenemos, viene dentro de esta clasificación, los moles de olla. El mole de olla que tenemos es un mole con orígenes prehispánicos, porque tienen productos de la milpa. Estos productos de la milpa que tienen calabaza, zanahoria, elote tierno, y tiene chile ancho y guajillo, y es un mole caldoso, pero ¿qué crees? Es un mole que cuando tú tienes en una época de lluvia, te restaura totalmente. Porque tú te comes un caldito, un mole de olla, y te restaura. Y cuando viene la frase famosa de, ¿no es mole de olla? O sea, sí, no es mole de olla porque no es como para restaurarte, no es para componerte de un día a otro. Por eso viene la frase de no es mole de olla.
Los pucheros, los caldos de res, son parte de esta clasificación también de moles. Los adobos son parte de la clasificación de moles. Las ceguesas, los moles de cadera, los moles de tichinda, de langosta, de camarón, que son toda del área de la costa. ¿Cuántos moles llevamos? ¿Ya perdiste la cuenta? Yo ya perdí la cuenta. Ya son más de 20 lo que hemos mencionado. Entonces, a ver, el mole negro que hacen en el Istmo, que hacen en Guajuapan, en la Mixteca, que hacen en la Sierra, que hacen en la ciudad, en el Valle, no es igual. Por eso no podemos englobar un solo mole negro, porque cada uno va a tener características diferentes. De Tlacolula, Ocotlán, acá la ciudad de Oaxaca, vas a ver moles distintos, aunque sean negros. Van a saber diferentes. O sea, es equívoco que yo como turista vaya y diga, no, ahora no pueblo, no como el de Tlacolula, pero ya lo comí en Ocotlán. No, a ver, pruébalo, porque es distinto. Todos son muy diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestra mente, a prepararnos a venir a Oaxaca. Abrir los sentidos. Abrir los sentidos y probar todos los moles que puedas. Hay muchas teorías en donde el mole me causa agruras, acidez. ¿Qué sucede? Pesado. ¿Por qué sucede eso? Nosotros tenemos recetas muy antiguas y lo seguimos haciendo así, ¿sí? ¿Qué cambia nada más? Que ahora a lo mejor lo hacemos en estufa en lugar de hacerlo en el fogón. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros separamos las especies. Los chiles no van así enteros, ¿eh? El rabo no funciona. Y si has visto muchos moles que hacen, ponen todo junto. Con todo y rabos, no lo desvenan. Entonces nosotros ponemos las especies, la piel de los chiles sin ninguna semilla. Luego, la semilla de los chiles. Aparte. Yeah. Sin rabos. Los tomates. En este proceso, nunca ponemos la proteína. ¿Te das cuenta? Porque la proteína tiene una descomposición distinta. Res, puerco, pollo, guajolote, todas son diferentes. Un cristiano. Hay gente que pone la olla, pues le pongo pollo y le pongo res. No. El sabor es diferente, hay que separarlos para que cada uno tenga su proceso, ¿de acuerdo? El mole tiene su proceso. Al molino se lleva así estas cazuelas. Al cocinarlo, que vienen ya después del molino, se cocinan especies, chiles, semillas, tomates. Hasta que se prepara la pasta, que eso se genera la pasta, hasta que se prepare la pasta, ponemos proteína. Por eso nuestros moles, en el caso de nosotros, de esta familia, pueden comerlo vegetarianos, veganos, todo tipo de personas. Sí, porque la salsa lo componen únicamente los productos de la tierra, ¿no? Así es. Entonces, si te causa agruras un mole, es porque no lleva estos procesos. Piensan muchas personas que cocinar mole es muy fácil. Sí, ponlo, ya, está en media hora. No. Nos lleva a veces días cocinar un mole. Por eso cuando me hacen reservas de la cata de mole, les digo, con 2 días de anticipación. Oye, no puede ser ahorita. No puede. No puede porque yo tengo que preparar 15 cazuelas diferentes, 15 muestras diferentes para cada persona que venga. ¿Sí? Es una experiencia multisensorial donde escuchas zapoteco, las canciones oaxaqueñas, va acompañado de mezcales de agave silvestre, las 15 cazuelas diferentes, con las proteínas separadas. O sea, es toda una experiencia multisensorial. Un ritual, ¿no? Es un ritual. Entonces, la verdad es que, les digo, no se vayan con esa idea de 7 moles, es imposible. Si en esta casa te estoy demostrando más de 20 y tantos moles que elaboramos, pero que hay más recetas dentro de nuestro haber, que tal vez no las sacamos porque operativamente no es momento de meterlas, tal vez las ponemos en otro momento, pero en esta casa se hace un rescate gastronómico inconmensurable. Y que, ¿cómo lo agradecemos? Que la gente venga a visitarnos, que la gente venga al menú del día, venga a una cata de mole, o nos contraten un catering, o nos invite a dar una conferencia. Esa es la parte que nos permite seguir operando, ¿no? Y que yo le agradezco mucho a la gente que
pues ahora nos permite ahora nosotros, que somos la sexta y séptima generación con Renata y con Miranda, que mis hijas nos ayudan a hablar en zapoteco, a cantar la música oaxaqueña, para que todos ustedes puedan tener esta experiencia multisensorial, ¿no? Que pues imagínate, esta experiencia multisensorial atrás tiene mucha investigación, tiene mucha cultura, tiene mucho amor. Uf, mucha o sea, historia. toda la historia que Sí. tiene, y que en estos 15 moles que nosotros presentamos, te estoy presentando a mi tatarabuela Mamá Coti, a Mamá Chucha, mi bisabuela, a Mamá Oli, a Papá Isaac, mis abuelitos, a mi mamá y a mi tía, a Renata y a Miranda, mis hijas, a mi esposo Javier y yo. No se la pierdan. Toda la familia participa, ¿no? Toda la familia participa, y te digo, lo bonito es que mis ancestros están presentes en cada semilla, en cada especie, en cada cucharada. Nos dejaron esto. No puedo hacer más que ser condescendiente en el sentido de voy a cuidarlo, voy a rescatarlo, pero no me lo voy a quedar. Que lo conozca la gente. Eso es lo más importante. Que se distribuya para que la gente pueda disfrutar de una verdadera tradición con sazón. No con abuelas inventadas, como platicamos hace rato. No. No son inventadas, son reales, ahí están documentadas, ahí están presentes. No por hacer marketing les estoy inventando una historia. No. Soy una persona real que tiene todo esto, que bien me lo puedo quedar y no decírselo a nadie y ya me quedo y no. Lo comparto por medio de estas experiencias, y yo le agradezco muchísimo a todas las personas que nos siguen, que nos aprecian, la gente tan importante como tú que viene a querer platicar de este acervo cultural gastronómico, de este acervo del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que pertenece y forma lo que es Oaxaca, ¿no? Muchas gracias, Joaquín. Hay una distinción que da la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO para los cuates. Exacto. Que es precisamente esta distinción de patrimonio edificado, patrimonio cultural de la humanidad, que esta ciudad tiene 4, bueno, el estado tiene 4, las ruinas de Yagulimitla, Okay. Monte Albán y la ciudad de Oaxaca de Juárez, ¿no? El centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Pero creo que falta precisamente esto que nos acabas de comentar, que es una mínima parte de la historia de los moles, de la gastronomía, de las historias familiares que hay alrededor de cocinar un mole o una receta tradicional. Creo que también debemos, como habitantes, como ciudadanía, debemos tener presente que, amén de las instituciones mundiales que pueden o no decirnos o darnos una distinción de esta naturaleza, debemos tener bien claro que este patrimonio lo debemos también conservar, debemos consumir, por supuesto, todo este acervo histórico-cultural en forma de platillo tradicional. Debemos conservarlo, debemos difundirlo y dejar de inventar, como bien dijiste. Hay muchas historias que lo más fácil es investigarlas, lo más fácil es preguntarle a quien sabe, dejarnos de inventar cosas como para hacer marketing. Esta andanada de discursos, esta vorágine como para exaltar algo que no necesita ser exaltado, como es precisamente nuestra cultura, nos lleva a caer en excesos, nos lleva a caer en una sinrazón que, lejos de ayudar, demeritan lo que de verdad es el patrimonio cultural histórico edificado e inmaterial que tenemos aquí. Estamos en una situación muy complicada, pero creo que también debe ser una oportunidad para que podamos salir, rescatarnos como ciudadanía y también rescatar todas estas historias. En las familias oaxaqueñas, que son tradicionalmente amplias, pues es en las mesas donde se cuentan estas historias, donde hay esta unión y esta identificación, esta identidad, ¿no? Totalmente.
Y pues creo que queda como una invitación de tu parte, querida Tania, para que toda nuestra audiencia, todas las personas que vayan a poder disfrutar de esta charla y compartir esta charla, se lleven precisamente esta invitación para que en una mesa podamos construir nuestra propia identidad familiar y por supuesto nuestra identidad cultural, ¿no? Desde luego, y sobre todo no dejen de hacer el consumo local. En los mercados hay productos de todo tipo y que es muy bueno, ¿no? Pero cuando quieren rescatar la gastronomía oaxaqueña, háganlo generando consumo local a diferentes productores que vienen de diferentes partes de Oaxaca. El consumo local no solamente nos da una economía sustentable, sino también nos da identidad. Y quiero decirles que las costumbres las aprendemos con amor y las tradiciones las portamos con orgullo. Así es que todo lo que ustedes tengan de Oaxaca en ese acervo cultural, cada uno que lo pueda compartir para que podamos seguir construyendo desde nuestras familias un Oaxaca cada día más grande, más armonioso, saber que todos aportamos a Huayacac, ¿no? Hoy conocido como Oaxaca de Juárez, a nuestro estado también aportamos, así es que sigan haciendo esos aportes, sigan investigando, sigan preguntando. Aquí está a sus órdenes, pues La Rosa Restaurant y la reina de los moles, Tania Arenas, con mucho cariño. Pues somos una tradición con sazón, con recetas de 7 generaciones. ¿Tus redes sociales? Las redes sociales son Tania Arenas, la reina de los moles, tanto Instagram como Facebook. La Rosa Restaurant, Instagram y Facebook. Y también en Twitter estoy como Tania Arenas, la reina de los moles. Ahí estoy, ¿vale? Entonces, a sus órdenes completamente. ¿Restaurante, domicilio? Las Rosas 309, Colonia Reforma, en esta que era la Colonia Nueva, pero ahora es la Colonia Reforma, muy emblemática también. Así estamos para ustedes de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien, muchísimas gracias por esta conversación, Tania. Gracias, amigo. Muchas gracias y pues vamos a seguir construyendo en la cultura todo lo que podamos, ¿verdad? Con un chocolatito que así es. Me hizo favor de invitarme, Tania. Aquí está el pan, no lo quise probar porque iba yo a atorar un poco, pero ahorita le damos buena cuenta de este pan. Así es. Muchísimas gracias, queridos amigos, queridas amigas. Compartamos las buenas noticias, compartamos nuestra cultura y nos vemos en la próxima.